Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Baalbek, las piedras que no deberían existir. Hay lugares en la Tierra que no se explican con facilidad. No porque falten datos, sino porque sobran preguntas. Baalbek es uno de ellos. Desde lejos parece una ruina más, un vestigio antiguo castigado por el tiempo, como tantos otros repartidos por el mundo. Pero basta acercarse, basta recorrer con la mirada sus muros ciclópeos, para que algo se quiebre en la percepción habitual de la historia. Allí no se impone solo la belleza del pasado, sino una sensación incómoda, la de estar ante algo que no encaja del todo en el relato aceptado. Durante siglos, viajeros, eruditos y conquistadores han pasado por ese lugar sin lograr domesticarlo con explicaciones simples. Cada cultura que lo heredó intentó ponerle nombre, sentido, propósito. Sin embargo, Baalbek se resiste. No es solo un conjunto de piedras antiguas, ni un templo monumental levantado para impresionar a los dioses o a los hombres. Es un enigma tallado en la roca, una anomalía que permanece inmóvil mientras las teorías cambian a su alrededor. Su emplazamiento no es casual. En el corazón del actual Líbano, en una llanura fértil rodeada de montañas, Baalbek domina el paisaje como si hubiera sido colocado allí con plena conciencia de su entorno. Desde ese punto se controlan rutas naturales que conectan el Mediterráneo con el interior del Próximo Oriente. No es solo un cruce de caminos comerciales, sino un nodo geográfico, político y simbólico. Quien controlaba ese lugar, controlaba algo más que tierras, dominaba un eje del mundo antiguo. La tierra que lo rodea ha visto pasar civilizaciones durante milenios. Cananeos, fenicios, griegos, romanos, bizantinos, árabes. Cada uno dejó su huella, su capa, su interpretación. Pero ninguna de esas culturas puede reclamar con total seguridad el origen del conjunto. Todas parecen llegar después, como herederas de algo que ya estaba allí, demasiado grande, demasiado antiguo, demasiado sólido como para ignorarlo o destruirlo. Así, en lugar de borrar el pasado, lo reutilizaron. La antigüedad del complejo no se mide solo en fechas, sino en sensaciones. No es una vejez documentada, sino una edad que se intuye. Hay algo en sus cimientos que parece pertenecer a un tiempo distinto, anterior a los calendarios conocidos. Los templos visibles, las columnas, las decoraciones, hablan claramente de épocas históricas bien identificadas. Pero bajo ellas, sosteniéndolo todo, hay una base que no encaja con esas mismas épocas. Una base que parece responder a otros criterios, a otra lógica constructiva, a otro conocimiento. Es ahí donde comienza el verdadero desconcierto. Porque mientras las estructuras superiores pueden explicarse, con esfuerzo, con ingeniería romana, con mano de obra abundante, los cimientos cuentan otra historia. No una historia escrita en textos, sino una grabada en la escala misma de la piedra. Bloques tan grandes que desafían la intuición. Tan pesados que obligan a replantear lo que se creía posible en la antigüedad. Tan precisos que parecen colocados no solo con fuerza, sino con una comprensión profunda del equilibrio y la estabilidad. En el corazón de ese basamento se encuentra el trilitón.
No destaca por ornamentación ni por simbolismo evidente. Destaca por su mera existencia. 3 bloques colosales, alineados con una precisión desconcertante, elevados a varios metros del suelo, formando parte integral de la estructura. Cada uno pesa cientos de toneladas. No es una estimación exagerada ni una cifra simbólica, es un hecho medido, calculado, confirmado. Y sin embargo, sigue siendo difícil de aceptar. La mente moderna, acostumbrada a grúas, motores y acero, intenta imaginar el proceso. Intenta reconstruir el transporte, la elevación, la colocación. Y falla. No porque sea imposible mover grandes piedras, sino porque la combinación de peso, tamaño, altura y precisión supera lo que se conoce de las técnicas antiguas. No basta con decir muchos hombres o mucho tiempo. Hay un umbral físico que no se cruza solo con perseverancia. Cada bloque del trilitón es más grande que casi cualquier otro utilizado en la antigüedad conocida. Más grande que los obeliscos transportados por los romanos. Más grande que las piedras de muchas pirámides. Y no están simplemente depositados en el suelo, sino integrados en una estructura elevada, encajados con una exactitud que no admite improvisación. No hay margen para el error cuando se trabaja con masas así. Un fallo mínimo habría sido irreversible. Aquí es donde la ingeniería moderna se ve obligada a frenar. No porque no pueda mover algo similar hoy, sino porque necesita medios que no existían entonces. Maquinaria pesada, sistemas de poleas complejos, acero de alta resistencia. Elementos que no aparecen en el registro arqueológico del lugar ni de la época que oficialmente se le atribuye. El silencio material es tan elocuente como las piedras mismas. Durante generaciones se ha repetido una respuesta cómoda: fueron los romanos. Una civilización poderosa, organizada, técnicamente avanzada para su tiempo. Pero esa respuesta empieza a resquebrajarse cuando se analizan los detalles. Los romanos eran ingenieros brillantes, sí, pero también pragmáticos. Sus construcciones seguían patrones reconocibles, escalas coherentes, métodos documentados. El trilitón no encaja en ese patrón. No hay precedentes ni continuaciones claras. No hay otros ejemplos comparables en su arquitectura. Además, el propio diseño del complejo sugiere una reutilización consciente. Como si los constructores posteriores hubieran aceptado un desafío que no habían creado, adaptándose a algo preexistente en lugar de concebirlo desde cero. Las partes superiores dialogan con el basamento, pero no lo replican. Se apoyan en él, lo aprovechan, pero no lo explican. Así, la pregunta comienza a tomar forma, no como una curiosidad, sino como una necesidad intelectual. ¿Quién colocó esos bloques? ¿En qué momento de la historia, o incluso antes de ella? ¿Con qué medios? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué propósito? No es una pregunta romántica ni conspirativa. Es una pregunta técnica, histórica, humana. Porque cada piedra implica decisiones, planificación, organización social. Implica una cultura capaz de concebir lo colosal y ejecutarlo. El problema no es solo el cómo, sino el por qué. Construir algo así requiere una motivación extraordinaria. No se trata de una obra funcional en el sentido práctico inmediato. No es una muralla defensiva ni una infraestructura agrícola. Es una plataforma monumental, desproporcionada respecto a lo que sostiene. Como si hubiera sido pensada para algo que ya no está, o para algo que nunca llegó a completarse. Baalbek, en este sentido, se convierte en un testigo mudo. No habla con inscripciones claras ni con relatos directos. Habla con el lenguaje de la masa, del peso, de la geometría. Y ese lenguaje parece provenir de un tiempo en el que la relación entre el ser humano y la piedra era distinta. Un tiempo en el que no se temía lo enorme, o en el que se poseía un conocimiento hoy perdido.
Cada intento de explicación oficial parece quedarse corto. No porque sea absurdo, sino porque es insuficiente. Y en ese espacio de insuficiencia nace el enigma. No como una fantasía, sino como una grieta en la narrativa lineal del progreso. Baalbek no encaja bien ni como origen ni como culminación. Está fuera de escala, fuera de secuencia, fuera de contexto. Quizá por eso fascina tanto. Porque obliga a detenerse. A admitir que la historia no es una línea recta perfectamente documentada, sino un territorio lleno de vacíos, de saltos, de silencios. Y Baalbek es uno de esos silencios monumentales. Un lugar donde la piedra pesa más que las palabras, y donde la pregunta permanece intacta, inmóvil, esperando no una respuesta definitiva, sino la valentía de ser formulada sin miedo. ¿Quién lo construyó? ¿Y cómo? Cuando la mirada se eleva dentro del recinto, hay una presencia que domina todo el conjunto sin necesidad de imponerse por ornamento. El templo de Júpiter se alza como una declaración de poder, pero no solo del poder romano que lo coronó con columnas y capiteles, sino de algo más profundo y anterior. Su grandeza no reside únicamente en lo que se ve, sino en lo que sostiene. Las columnas monumentales, hoy fragmentadas por el tiempo y los terremotos, parecen casi livianas cuando se comparan con la masa que las eleva. Es una paradoja visual, lo que debería ser lo más pesado no es lo que más impresiona, porque bajo ello hay algo aún más descomunal. El podio sobre el que descansa el templo no cumple una función meramente estética ni simbólica. No es un simple basamento elevado para ennoblecer la estructura. Es una plataforma ciclópea, diseñada con una ambición que va mucho más allá de lo necesario para soportar un edificio clásico. Sus dimensiones desafían la lógica funcional. Es demasiado grande, demasiado sólida, demasiado precisa. Como si hubiera sido concebida no para un templo concreto, sino para algo mayor, o para resistir algo que ya no recordamos. Cada bloque que compone ese podio parece haber sido colocado con una atención obsesiva al detalle. Las juntas entre las piedras son tan ajustadas que apenas permiten introducir una hoja delgada. No hay mortero que rellene imperfecciones, no hay irregularidades visibles que delaten improvisación. Todo encaja con una exactitud que exige planificación, conocimiento geométrico y una comprensión profunda del comportamiento de la piedra a largo plazo. No se trata solo de levantar algo grande, sino de hacerlo eterno. La precisión milimétrica no es un lujo innecesario, es una decisión consciente. Cuando se trabaja con bloques de decenas o centenas de toneladas, cualquier error se multiplica. Una mala alineación no puede corregirse después. No hay margen para rectificar. Cada pieza debía llegar a su posición final sabiendo que no habría una segunda oportunidad. Esa certeza habla de un método constructivo extremadamente seguro, casi ritual, como si el proceso estuviera tan definido como el resultado. Al observar el conjunto con atención, comienzan a revelarse diferencias sutiles pero decisivas. No todo pertenece al mismo tiempo, ni a la misma mano. Hay un diálogo silencioso entre las piedras. Las inferiores, colosales y desnudas, parecen indiferentes al paso del tiempo. Las superiores, más ornamentadas, más reconocibles, cuentan una historia distinta. Es como si dos épocas se encontraran en un mismo lugar, una apoyándose literalmente sobre la otra. La arquitectura romana es inconfundible en sus formas, columnas estriadas, capiteles corintios, proporciones armónicas. Pero esa arquitectura parece adaptarse al terreno, no dominarlo. El terreno ya estaba preparado, elevado, nivelado con una precisión que Roma simplemente aprovechó. No hay señales claras de que los romanos concibieran el podio desde cero. Más bien parece que lo aceptaron como una herencia incómoda pero útil, algo demasiado impresionante para ignorar y demasiado sólido para eliminar. Las diferencias entre las fases constructivas no son una especulación romántica, sino una evidencia material. Cambia el tamaño de los bloques, cambia la técnica,
cambia la intención. Mientras las partes superiores buscan la belleza, la representación del poder y la devoción religiosa, las inferiores parecen obsesionadas con la estabilidad, con la permanencia, con una función que no necesita adornos. No hablan el mismo lenguaje arquitectónico, aunque convivan en la misma estructura. Esa convivencia no es armoniosa en el sentido clásico. Es más bien una superposición. Como si una civilización posterior hubiera llegado a un lugar sagrado y hubiera decidido construir sobre él, no porque comprendiera plenamente su origen, sino porque reconocía su importancia. Destruirlo habría sido un acto de soberbia, ignorarlo, una pérdida estratégica. Así que lo integraron. Lo cubrieron de mármol, de columnas, de estatuas. Pero no lo tocaron en lo esencial. El tamaño del podio plantea una pregunta incómoda. ¿Para qué levantar algo tan colosal si lo que iba a sostener no lo requería? Incluso para los estándares romanos, conocidos por su monumentalidad, la escala resulta excesiva. No hay necesidad estructural que justifique tal despliegue de masa. Esto sugiere que el propósito original del basamento no estaba ligado al templo que hoy vemos, sino a otra función, a otra concepción del espacio y del poder. La plataforma parece concebida como un todo independiente, como una obra completa en sí misma. Su geometría es clara, su orientación precisa, su integración con el paisaje deliberada. No es un simple soporte, sino un elemento protagonista. El templo se apoya en ella, pero no la define. Es la plataforma la que define al templo, condicionando su tamaño, su orientación, su relación con el entorno. Este hecho transforma la lectura histórica del lugar. Baalbek deja de ser un proyecto romano ambicioso para convertirse en un palimpsesto de civilizaciones. Un lugar donde cada cultura escribió su capítulo sobre una base que no había redactado. El pasado no fue borrado, sino reutilizado, reinterpretado, quizá mal comprendido. Y sin embargo, respetado. Hablar de Baalbek como una obra heredada implica aceptar una discontinuidad en la historia. Implica reconocer que hubo un momento en que el conocimiento necesario para levantar ese podio existió, y que más tarde se perdió o se transformó. Las civilizaciones posteriores, aunque poderosas, no replicaron esa escala ni esa técnica. No porque no quisieran, sino porque quizá ya no sabían cómo. Este tipo de herencia no es cómoda para una narrativa lineal del progreso. Sugiere que el pasado pudo haber alcanzado niveles de organización y capacidad que no encajan en la cronología tradicional. No se trata de idealizar una edad dorada, sino de aceptar que el conocimiento humano no avanza siempre en una sola dirección. Puede fragmentarse, olvidarse, reaparecer de forma incompleta. El complejo monumental de Baalbek, visto así, se convierte en un punto de inflexión. No solo entre culturas, sino entre formas de entender la historia. Es un recordatorio de que las piedras pueden contar historias más profundas que los textos, y de que algunas estructuras no nacen para ser comprendidas de inmediato. Permanecen, silenciosas, esperando a que alguien reconozca que no todo comienza donde creemos que comienza. En el corazón del basamento, allí donde la mirada ya se ha acostumbrado a lo colosal, aparece algo que rompe incluso ese nuevo umbral de asombro. No destaca por sobresalir del conjunto ni por imponerse visualmente desde lejos. El trilitón se revela poco a poco, casi con discreción, como si no necesitara anunciarse. 3 bloques alineados, integrados en el muro, formando parte esencial de la estructura. No son un añadido decorativo ni un elemento simbólico evidente. Son pura masa, pura intención constructiva. El término con el que se los conoce no es antiguo ni ceremonial. Es una palabra moderna, técnica, casi fría, creada para describir algo que no encaja bien en las categorías tradicionales. Trilitón, 3 piedras. Una definición simple para una realidad que no lo es en absoluto. Cada uno de esos bloques supera con creces lo que la intuición humana considera manejable.
No se trata de piedras grandes, sino de auténticas montañas talladas, recortadas con precisión y colocadas como si su peso fuera irrelevante. Las estimaciones varían, pero todas coinciden en lo esencial. Cada bloque alcanza o supera las 800 toneladas, y algunas mediciones sugieren cifras aún mayores. No hay margen para el error en esos cálculos. El volumen está ahí, la densidad de la piedra es conocida, y el resultado es inapelable. Son masas que hoy, incluso con tecnología moderna, exigen planificación extrema, maquinaria especializada y un coste logístico enorme. Y sin embargo, allí están, inmóviles desde hace milenios. Lo que agrava el enigma no es solo su peso, sino su ubicación. No reposan sobre el suelo ni forman parte de una estructura inferior que pudiera haberse construido gradualmente. Están colocados a varios metros de altura, integrados en el muro como si hubieran sido levantados y asentados con una naturalidad desconcertante. No hay rampas visibles, no hay marcas claras de sistemas auxiliares, no hay restos que expliquen el proceso. El resultado final es visible, el camino hasta él, no. Elevar un bloque de esas dimensiones implica resolver múltiples problemas a la vez. No basta con moverlo. Hay que controlarlo, estabilizarlo, alinearlo con una precisión extrema y colocarlo sin margen de error. Un solo desajuste habría hecho imposible continuar. Y sin embargo, los tres bloques están perfectamente alineados entre sí, formando una línea recta casi impecable, como si hubieran sido colocados en una sola operación coherente. La ausencia de mortero no es un detalle menor. En construcciones monumentales antiguas, el uso de algún tipo de argamasa suele servir para corregir imperfecciones, absorber tensiones y facilitar el ajuste. Aquí no existe esa posibilidad. La piedra se apoya directamente sobre la piedra. El contacto es tan preciso que la unión parece sellada por el propio peso, creando una estabilidad que ha resistido terremotos, invasiones y el paso del tiempo. No hay concesiones. Todo depende de la exactitud inicial. Ese ajuste perfecto revela una comprensión profunda del comportamiento de los materiales. La piedra no es tratada como algo bruto que se amontona, sino como un elemento que responde a leyes precisas. El peso, lejos de ser un obstáculo, parece haber sido utilizado como parte del diseño. La presión mantiene la cohesión. La masa asegura la permanencia. Es una ingeniería que no lucha contra la gravedad, sino que la integra como aliada. Cuando se compara el Trilitón con otras obras romanas, la diferencia es evidente. Los romanos fueron capaces de mover obeliscos enormes, de levantar estructuras monumentales y de transformar el paisaje con su arquitectura. Pero incluso sus mayores logros quedan por debajo en términos de masa individual. Ningún megalito romano conocido alcanza el peso de estos bloques. No existe una progresión técnica que explique un salto tan radical y aislado. Esta ausencia de continuidad es clave. Si el Trilitón fuera el resultado de una evolución tecnológica romana, deberían existir ejemplos intermedios, ensayos, variaciones. Pero no los hay. Aparece como una anomalía completa, sin antecedentes claros ni imitaciones posteriores. Es un pico aislado en la historia constructiva, un punto que no conecta fácilmente con lo que lo rodea en el tiempo. El desafío que plantea no es solo técnico, sino conceptual. Obliga a reconsiderar qué se entiende por capacidad humana en la antigüedad. No se trata de subestimar a las civilizaciones pasadas, sino de reconocer que aquí se ha cruzado un umbral distinto. El Trilitón no es una demostración de fuerza bruta acumulada, sino de organización, conocimiento y control. Cada bloque implica planificación previa, coordinación social, dominio del entorno y una voluntad colectiva capaz de sostener un proyecto de esa magnitud. Además, la decisión de utilizar tres bloques de tamaño similar, en lugar de múltiples piedras más pequeñas, sugiere una elección deliberada. No era la solución más sencilla ni la más flexible. Era la más arriesgada.
Apostar por piezas únicas aumenta exponencialmente la dificultad del proceso. Cualquier fallo habría sido catastrófico. Esa elección habla de una confianza extraordinaria en el método utilizado, una certeza que solo puede surgir de la experiencia o de un conocimiento muy consolidado. La colocación del trilitón no parece responder a una necesidad estética inmediata. Desde el punto de vista visual, bloques más pequeños habrían sido igualmente efectivos. Su presencia no se percibe fácilmente desde el nivel del suelo. No están pensados para ser admirados como esculturas. Su función parece ser estructural, pero incluso ahí resulta excesiva. Como si se hubiera querido construir no solo para sostener, sino para perdurar más allá de cualquier cálculo razonable. El resultado es una obra que desafía las categorías habituales. No es solo el mayor desafío constructivo conocido por el peso de sus elementos, sino por la combinación de factores que presenta: masa extrema, elevación significativa, precisión absoluta y ausencia de soluciones intermedias visibles. Cada uno de esos aspectos por separado ya sería notable. Juntos, forman algo que roza lo incomprensible. Ante el trilitón, las explicaciones simples se desmoronan. No basta con atribuirlo a una civilización poderosa ni a un largo periodo de trabajo. La pregunta deja de ser retórica y se vuelve inevitable. No se trata de admirar lo que se ve, sino de aceptar lo que implica. Porque esas 3 piedras no solo sostienen un muro. Sostienen una incógnita que pesa tanto como ellas, y que sigue ahí, intacta, desafiando a quien intente reducirla a una respuesta cómoda. A poca distancia del complejo monumental, cuando uno se aleja de las columnas y del orden aparente del recinto, el paisaje comienza a contar otra parte de la historia. Allí, donde la tierra se abre y la roca aflora sin ornamento, se encuentran las canteras. No son un elemento secundario ni un simple detalle técnico. Son, en muchos sentidos, la otra mitad del enigma. Porque si Baalbek desafía por lo que fue construido, las canteras desafían por lo que quedó inacabado. El hecho de que estas canteras se encuentren tan cerca del complejo no sorprende. En la antigüedad, la proximidad a la materia prima era una ventaja evidente. Pero aquí la cercanía no simplifica las cosas, las complica. Porque cuanto más cerca están los bloques de su lugar de origen, más difícil resulta explicar por qué algunos fueron movidos y otros, aún más grandes, no. La lógica se invierte. Lo que debería facilitar la explicación la vuelve más inquietante. En el suelo, parcialmente liberada de la roca madre, yace una de las piedras más famosas del mundo antiguo. La llaman la piedra de la mujer embarazada, un nombre surgido del folclore local, cargado de simbolismo, pero incapaz de describir la realidad física del objeto. No es una piedra en el sentido común de la palabra. Es un bloque gigantesco, tallado con líneas claras, con caras definidas, preparado para ser extraído. Su volumen supera incluso al de los bloques del trilitón. Su peso se acerca, según las estimaciones más conservadoras, a las 1000 toneladas, y otras lo sitúan bastante más allá. Lo más perturbador no es su tamaño, sino su estado. No es una roca bruta abandonada al azar. Está trabajada. Tiene forma. Ha sido separada parcialmente del lecho original, como si el proceso se hubiera detenido en el último momento. Se percibe la intención, el plan, la voluntad de moverla. Y, sin embargo, nunca lo hizo. Permaneció allí, inmóvil, como un pensamiento inconcluso petrificado en el paisaje. No es un caso aislado. En las inmediaciones se han identificado otros bloques colosales, algunos incluso mayores, en distintas fases de extracción. Esto indica que el trilitón no representaba el límite máximo de lo que se pretendía lograr. Era parte de un proyecto aún más ambicioso. La escala no estaba decreciendo, estaba aumentando. El hecho de que estos bloques superen en tamaño a los ya colocados obliga a replantear la idea de que el desafío
técnico hubiera alcanzado su techo en el basamento del templo. Extraer piedras de ese tamaño no es una tarea trivial, ni siquiera hoy. Requiere herramientas capaces de cortar con precisión, de controlar fracturas, de evitar tensiones internas que puedan quebrar la masa. En el registro arqueológico no aparecen herramientas metálicas de tamaño suficiente, ni rastros de maquinaria que expliquen cómo se logró separar esos bloques con tanta limpieza. Las marcas visibles no se corresponden claramente con técnicas conocidas de la antigüedad clásica. Esto no significa que no se usaran herramientas, sino que las herramientas conocidas no bastan para explicar el resultado. La roca parece haber sido tratada con una comprensión profunda de su estructura interna. Las líneas de corte siguen patrones que minimizan el riesgo de fractura. No hay signos de improvisación. Todo sugiere un conocimiento práctico, transmitido y perfeccionado, no un experimento aislado. Pero incluso aceptando una técnica avanzada de extracción, el mayor problema sigue siendo el transporte. La cantera está cerca, sí, pero cerca pierde significado cuando se habla de bloques de cientos o miles de toneladas. No se trata de arrastrar una piedra durante unos metros. Implica vencer la fricción, controlar la dirección, evitar que el bloque se hunda, se incline o se fracture. Implica preparar el terreno, coordinar fuerzas, mantener un control constante sobre una masa que no admite errores. No hay evidencias claras de caminos especiales, rodillos gigantes, plataformas reforzadas o sistemas de tracción que justifiquen ese movimiento. Las teorías abundan, pero ninguna logra explicar de forma convincente cómo se trasladaron los bloques del Trilitón, y al mismo tiempo, por qué estos otros, aún mayores, no lo fueron. Si la técnica existía, ¿por qué detenerse? Si no existía, ¿cómo se logró lo anterior? La pregunta se vuelve más incómoda cuando se considera que el bloque de la cantera no es una anomalía improvisada. No parece un intento fallido inicial. Su tamaño sugiere que fue concebido después de haber logrado mover otros bloques enormes. Es como si la confianza hubiera crecido con la experiencia. Como si el proyecto avanzara hacia metas cada vez más ambiciosas, hasta que, por alguna razón, todo se detuvo. Ese por qué permanece sin respuesta clara. No hay señales evidentes de un desastre repentino en la cantera. No hay fracturas catastróficas que expliquen el abandono. El bloque no está roto. No parece haber fallado estructuralmente. Simplemente quedó allí. Esto abre un abanico de posibilidades que no pueden resolverse con una sola explicación técnica. Algo cambió. Algo interrumpió el proceso. Podría haber sido una crisis social, un colapso político, una pérdida de conocimiento, una urgencia externa. Pero ninguna de esas hipótesis deja huellas directas en la piedra. La cantera guarda silencio. Un silencio aún más elocuente que el del complejo terminado, porque aquí la intención quedó expuesta sin el filtro del uso posterior. Aquí no hubo romanos que reutilizaran, ni templos que reinterpretaran. Solo quedó el gesto incompleto de quienes empezaron algo y no lo terminaron. La presencia de bloques mayores que los del Trilitón desmonta la idea de que ese conjunto represente el máximo logro alcanzado. Sugiere que lo que hoy vemos es solo una parte de un plan más amplio, truncado antes de completarse. El Trilitón deja de ser un fin y se convierte en una etapa. Y las canteras, en un archivo abierto de ambiciones que nunca llegaron a materializarse. Cada uno de esos bloques abandonados actúa como una pregunta sin formular. No son ruinas en el sentido tradicional, porque nunca fueron construcciones. Son restos de un proceso, de una intención. Son testigos de una capacidad que no llegó a agotarse, sino a detenerse. Y eso los hace aún más inquietantes. Porque es más fácil aceptar un fracaso que una interrupción inexplicable. Las canteras gigantes de Baalbek obligan a mirar el conjunto desde otra perspectiva.
no solo como una obra terminada heredada por civilizaciones posteriores, sino como el fragmento visible de algo más grande, de un proyecto que se quedó a medio camino. Allí, entre la roca cortada y la piedra inmóvil, se percibe una tensión, la de una civilización capaz de concebir lo imposible, pero que, por razones que se nos escapan, no pudo o no quiso concluirlo. Y así, las preguntas regresan con más fuerza. No ya sobre cómo se construyó lo que vemos, sino sobre por qué se abandonó lo que no vemos. Porque a veces, lo que queda sin mover pesa más que lo que fue colocado. Y en Baalbek, las piedras que nunca salieron de la cantera siguen hablando, en silencio, de un conocimiento interrumpido que aún no sabemos cómo escuchar. Cuando se intenta encajar Baalbek dentro de los márgenes conocidos de la ingeniería romana, algo se rompe. No de forma espectacular, sino de manera silenciosa y persistente. Roma fue, sin duda, una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad en términos técnicos. Sus acueductos, carreteras, puentes y máquinas de elevación están bien documentados. Se conocen sus límites porque dejaron registros, restos materiales, descripciones. Y precisamente por eso, Baalbek resulta tan problemático. No porque Roma fuera incapaz de construir en grande, sino porque lo que aquí se observa parece ir más allá de lo que su tecnología podía sostener de forma coherente. Las grúas romanas, incluso en sus versiones más sofisticadas, tenían capacidades bien definidas. Funcionaban mediante sistemas de poleas, cabestrantes y fuerza humana o animal. Eran eficaces para levantar columnas, bloques de varias decenas de toneladas, incluso obeliscos con operaciones extremadamente complejas. Pero todo eso se movía dentro de un rango conocido, repetido, ensayado en distintos lugares del imperio. El peso de los bloques del trilitón, y más aún el de los que quedaron en la cantera, rompe ese rango de forma abrupta. No hay una progresión gradual que lleve hasta allí. Hay un salto. No se han encontrado restos de grúas gigantes, ni anclajes, ni plataformas capaces de soportar tensiones tan extremas. Tampoco hay descripciones escritas que relaten una hazaña de ese calibre, algo que, de haber sido romano, habría sido celebrado y registrado con orgullo. Roma documentaba sus logros. Los convertía en propaganda. El silencio en este caso no es una ausencia menor, es una anomalía. El problema del transporte es aún más incómodo. Las ruedas romanas, aunque eficientes para cargas pesadas, tenían límites claros. El uso de carros para mover bloques de cientos de toneladas no solo habría sido impracticable, sino destructivo para cualquier camino existente. La presión sobre el suelo habría provocado hundimientos, fracturas, bloqueos. Para cargas de ese tamaño, incluso hoy se requieren plataformas especialmente diseñadas, con múltiples ejes y distribución precisa del peso. En Baalbek no hay rastro claro de caminos preparados para tal empresa. No hay huellas inequívocas de rodaduras masivas, ni superficies reforzadas que expliquen un tránsito repetido de pesos extremos. La idea de arrastrar los bloques sobre troncos o trineos, una solución frecuentemente mencionada, se vuelve cada vez menos convincente cuando se hacen los cálculos. La fricción, la resistencia del material, el control direccional, todo se convierte en un problema multiplicado por una escala sin precedentes. Y aún así, los bloques llegaron. No solo se movieron, sino que fueron colocados con una precisión que exige control absoluto durante todo el proceso. No basta con acercarlos al lugar. Hay que alinearlos, elevarlos, asentarlos sin que se fracturen, sin que pierdan estabilidad. Cada fase requiere una solución específica, y ninguna de esas soluciones está claramente documentada o evidenciada en el sitio. La elevación final es quizá el momento más crítico de todo el proceso. Elevar una masa de cientos de toneladas implica dominar fuerzas que no admiten errores. Un pequeño desequilibrio puede generar tensiones internas que rompan la piedra o colapsen el sistema de elevación.
No hay indicios de rampas monumentales que expliquen un ascenso gradual. Tampoco hay marcas claras de sistemas de contrapesos de escala suficiente. Y, sin embargo, los bloques están allí, a varios metros de altura, perfectamente alineados. La colocación final revela algo aún más desconcertante. No solo fueron elevados, sino asentados con un ajuste tan preciso que parece desafiar la idea de una operación a ojo. La piedra encaja como si hubiera sido guiada milímetro a milímetro hasta su posición definitiva. Esto implica no solo fuerza, sino información. Implica saber exactamente dónde debe ir cada bloque antes de moverlo. Implica mediciones previas, planificación geométrica, una comprensión del espacio tridimensional extraordinariamente refinada. Luego está la cuestión de la estabilidad. Baalbek se encuentra en una región sísmicamente activa. A lo largo de los siglos ha sufrido terremotos devastadores que han derribado columnas, fracturado muros y arrasado edificaciones posteriores. Sin embargo, el basamento megalítico, incluido el trilitón, permanece en gran medida intacto. No es casualidad. No es simple suerte. Es diseño. La estabilidad antisísmica del conjunto no depende de elementos flexibles ni de amortiguadores visibles. Depende de la masa, del ajuste, de la distribución del peso. Los bloques están colocados de tal manera que las fuerzas se transmiten de forma uniforme, evitando puntos de tensión concentrada. La ausencia de mortero, lejos de ser una debilidad, permite microajustes durante los movimientos sísmicos, disipando energía en lugar de resistirla de forma rígida. Este tipo de comportamiento estructural no es intuitivo. No surge de la simple acumulación de experiencia empírica sin reflexión. Requiere una comprensión profunda de cómo responden los materiales a fuerzas dinámicas. Requiere observar, aprender, sistematizar. No basta con saber que algo funciona, hay que saber por qué funciona. Y ese tipo de conocimiento no suele desaparecer sin dejar rastro, a menos que la cultura que lo sostenía se haya fragmentado o transformado radicalmente. Cuando se analiza el conjunto desde esta perspectiva, la palabra imposible empieza a adquirir un matiz distinto. No se trata de una imposibilidad absoluta, sino de una imposibilidad dentro del marco conocido. Lo que falla no es la física, sino nuestras suposiciones sobre quién sabía qué, y cuándo. Baalbek obliga a considerar la posibilidad de que existieran tradiciones constructivas avanzadas que no se integraron plenamente en el legado romano ni sobrevivieron en forma reconocible. Estos conocimientos estructurales avanzados no se manifiestan en textos técnicos conservados ni en tratados teóricos. Se manifiestan en la piedra misma. En la elección de los tamaños, en la forma de los encajes, en la orientación, en la manera en que el conjunto ha resistido el tiempo. Es un conocimiento práctico, aplicado, silencioso. Un conocimiento que no necesitó ser explicado porque se demostraba en el resultado. La ingeniería que sugiere Baalbek no parece obsesionada con la eficiencia inmediata ni con la economía de recursos. Parece orientada a la permanencia. A construir algo que no solo funcione, sino que sobreviva. Algo que no dependa del mantenimiento constante ni de reparaciones continuas. Una obra pensada para atravesar generaciones, quizá eras completas, sin perder su integridad esencial. Esto contrasta con muchas construcciones romanas, extraordinarias en su diseño, pero concebidas dentro de un ciclo de uso, mantenimiento y renovación. Baalbek, en su núcleo más antiguo, parece ajeno a esa lógica. No responde a la urgencia del presente, sino a una visión de largo alcance. Una visión que acepta el esfuerzo extremo inicial a cambio de una estabilidad casi absoluta. Por eso, reducir el enigma a una simple cuestión de fuerza laboral o tiempo disponible resulta insuficiente. No explica la coherencia del diseño ni la audacia de las decisiones. No explica por qué se eligieron bloques únicos en lugar de soluciones modulares más manejables.
No explica por qué se apostó por una precisión tan extrema cuando el margen de error era prácticamente nulo. La ingeniería imposible de Baalbek no es imposible porque viole las leyes naturales, sino porque parece apoyarse en un conjunto de conocimientos que no encajan bien en la secuencia histórica aceptada. Es un recordatorio incómodo de que la historia técnica de la humanidad puede tener lagunas profundas, capítulos perdidos, tradiciones que no dejaron herederos claros. Ante esas piedras, la tentación es buscar explicaciones extraordinarias. Pero quizá lo verdaderamente extraordinario sea aceptar que hubo seres humanos capaces de concebir y ejecutar algo así, y que, por razones que desconocemos, su saber no se transmitió de la forma que esperamos. Baalbek no grita su secreto. No ofrece una solución clara. Se limita a permanecer, estable, silencioso, desafiando cada intento de encajarlo en una narrativa cómoda. Y en ese desafío constante reside su fuerza. Porque cada bloque, cada ajuste, cada decisión constructiva que aún no comprendemos del todo, nos obliga a admitir que el pasado puede ser más complejo, más profundo y más sorprendente de lo que estamos dispuestos a aceptar. Cuando se observa Baalbek sin la capa romana que lo recubre, cuando se intenta imaginar el lugar antes de columnas, capiteles y estatuas imperiales, emerge una sensación inquietante, la de estar ante algo que ya era antiguo incluso para quienes lo reclamaron como propio. Las evidencias de un basamento anterior no son sutiles ni marginales. Están ahí, visibles, tangibles, formando la base literal sobre la que se levantó todo lo demás. No es una hipótesis construida a partir de suposiciones vagas, sino una lectura directa de la piedra. El basamento megalítico no sigue los patrones romanos ni en técnica ni en intención. No responde a la lógica constructiva habitual del imperio, que tendía a la estandarización, a la repetición eficiente de soluciones probadas. Aquí no hay repetición, no hay economía de medios. Hay singularidad, exceso, una voluntad de permanencia que parece desligada de la necesidad política inmediata. Es una obra que no busca representar poder ante una población concreta, sino afirmarse frente al tiempo mismo. Roma, al llegar, no destruyó esa base. Tampoco intentó replicarla. La aceptó. La integró. La convirtió en soporte de su propio discurso arquitectónico. Esta decisión es reveladora. Los romanos no eran ajenos a la demolición cuando convenía. Rediseñaban ciudades enteras, nivelaban estructuras anteriores sin dudarlo. Que aquí optaran por reutilizar en lugar de rehacer indica que se enfrentaron a algo que superaba no solo su capacidad técnica práctica, sino también su marco conceptual. Aquello ya estaba allí, y estaba demasiado bien hecho. La reutilización no fue pasiva. Roma reinterpretó el lugar, lo reconfiguró simbólicamente, lo vistió con su lenguaje estético. Pero no tocó lo esencial. El podio, los bloques colosales, la geometría fundamental del recinto permanecieron intactos. Es como si el imperio hubiera reconocido, quizás sin decirlo abiertamente, que había llegado tarde. Que su papel no era fundar, sino heredar. Los nombres antiguos del lugar refuerzan esta impresión. Antes de ser conocido como Heliópolis en época grecorromana, el sitio ya tenía una identidad propia, asociada a divinidades locales, a fuerzas naturales, a cultos profundamente arraigados en la región. Los nombres no se conservan siempre de forma clara, pero su eco persiste en las tradiciones, en las referencias indirectas, en la continuidad del carácter sagrado del enclave. No fue Roma quien lo convirtió en un centro religioso. Roma lo encontró ya sacralizado. Los cultos solares previos ofrecen una clave importante. En muchas culturas antiguas, el sol no era solo un astro, sino una manifestación del orden cósmico, del poder creador, de la continuidad de la vida. Los grandes santuarios solares solían situarse en lugares estratégicos, alineados con fenómenos astronómicos, conectados con el paisaje de forma simbólica y práctica.
Baalbek encaja en ese patrón de manera inquietante. Su orientación, su relación con el entorno, su monumentalidad desproporcionada sugieren una función que iba más allá del culto cotidiano. Antes de Júpiter, antes incluso de la asimilación helenística, el lugar estuvo vinculado a Baal, una divinidad semítica asociada al cielo, a la tormenta, a la fertilidad y al poder. Baal no era un dios menor ni local en el sentido trivial. Era una fuerza primordial, temida y venerada, vinculada a los ciclos naturales y al equilibrio entre destrucción y renovación. Que su culto se asentara en un lugar como Baalbek no es casual. Requería un espacio que reflejara su carácter, su dominio sobre fuerzas inmensas. Las tradiciones semíticas y cananeas no concebían lo sagrado como algo separado del mundo físico. Lo sagrado se manifestaba en la tierra, en la piedra, en la montaña. Los lugares de culto no eran simples edificios, sino puntos de contacto entre planos, nodos donde lo humano y lo divino se rozaban. En ese contexto, la escala del basamento cobra otro sentido. No se trata de impresionar a fieles, sino de crear un soporte digno de fuerzas que se consideraban colosales por naturaleza. El hecho de que Roma adaptara el culto, identificando a Baal con Júpiter, no borra esta herencia. Al contrario, la confirma. La asimilación de divinidades locales era una estrategia habitual del imperio, pero solía apoyarse en tradiciones preexistentes. Roma no inventó el carácter sagrado del lugar, lo tradujo a su propio lenguaje. Cambió los nombres, los símbolos, las representaciones, pero mantuvo el núcleo. El santuario siguió siendo un santuario, aunque su teología se transformara. Esto sugiere una continuidad profunda, no interrumpida, en el uso ritual del espacio. Baalbek no fue un solar vacío esperando a ser explotado por una civilización ambiciosa. Fue un lugar venerado durante generaciones, quizá durante milenios, antes de que los romanos colocaran su primera columna. Cada cultura que pasó por allí reconoció algo especial, algo que merecía ser preservado, reinterpretado, pero no eliminado. El templo, en este sentido, deja de ser solo un edificio y se convierte en una capa más de una larga historia sagrada. La monumentalidad romana puede impresionar, pero es la base invisible, anterior, la que sostiene el verdadero significado del lugar. El santuario no nace con Roma, Roma se superpone a él. Y esa superposición, lejos de aclarar el origen, lo vuelve más enigmático. Aceptar que Baalbek fue un santuario ancestral implica reconocer que su función original pudo no coincidir con los usos posteriores. El basamento pudo haber sostenido algo distinto, o haber servido a rituales que ya no comprendemos. Las culturas cambian, los símbolos se reinterpretan, pero los lugares a veces conservan una memoria más profunda que quienes los ocupan. Así, Baalbek se presenta no como un producto aislado de una civilización concreta, sino como un punto de convergencia. Un lugar donde distintas tradiciones se encontraron, se adaptaron y se sucedieron, siempre respetando una estructura que parecía intocable. Un lugar que ya era antiguo cuando Roma llegó, y que, incluso hoy, sigue pareciendo anterior a nuestra capacidad de explicarlo del todo. En esa antigüedad acumulada, en esa continuidad silenciosa, reside una de las claves más perturbadoras del enigma. Porque si el basamento precede a Roma, y si Roma no fue más que una heredera poderosa, entonces la pregunta fundamental se desplaza aún más atrás en el tiempo. Hacia un origen que no dejó textos claros, pero sí dejó piedra. Y esa piedra, aún hoy, continúa sosteniendo un misterio que no se deja domesticar por fechas ni nombres. Cuando la piedra deja de ofrecer respuestas claras, la memoria humana recurre al mito. No como un escape, sino como un intento primitivo de explicar aquello que desborda la experiencia cotidiana. En torno a Baalbek, esa memoria se condensó durante milenios en relatos de dioses, héroes y seres que caminaban entre lo humano y lo imposible. No son historias accesorias ni folclore ingenuo.
Son capas simbólicas que se adhieren siempre a los lugares donde la realidad parece demasiado grande para ser comprendida sin intermediarios. Baal, cuyo nombre resuena desde tiempos remotos en todo el Levante, no era un dios distante ni abstracto. Era la personificación del cielo vivo, de la tormenta que ruge, del trueno que sacude la tierra y de la lluvia que fertiliza los campos. Su poder no se expresaba en la quietud, sino en el movimiento violento de los elementos. Allí donde Baal era venerado, la naturaleza se sentía cercana, imprevisible, imponente. No era un dios de templos pequeños ni de gestos discretos. Exigía espacios abiertos, elevados, dominantes. Que Baalbek se convirtiera en uno de sus principales centros de culto no es casual. El lugar encarna físicamente aquello que Baal representaba simbólicamente. Altura, masa, fuerza contenida. El trueno que parece surgir del cielo encuentra su reflejo en piedras que parecen caídas de otro mundo. La asociación entre divinidad y arquitectura no se limita a una función ritual. Es una identificación. El templo no solo honra al dios, lo materializa. En torno a Baal surgieron relatos que lo vinculaban con seres de tamaño descomunal, héroes primigenios capaces de realizar hazañas imposibles. En muchas tradiciones antiguas, la frontera entre dioses y gigantes es difusa. Los gigantes no eran necesariamente monstruos, eran seres anteriores al orden humano actual, habitantes de una edad remota en la que el mundo aún no estaba domesticado. Su tamaño reflejaba su cercanía con las fuerzas primordiales. Donde ellos actuaban, la escala humana resultaba insuficiente. Estas asociaciones no aparecen de forma aislada en Baalbek. Se repiten en otros lugares donde el megalitismo desafía la explicación convencional. Cuando una comunidad se enfrenta a construcciones que no puede replicar ni comprender plenamente, la atribución a gigantes se convierte en una respuesta casi inevitable. No es una negación de la capacidad humana, sino un reconocimiento implícito de que aquellos que construyeron eran, de algún modo, distintos. Más fuertes, más antiguos, más cercanos a lo divino. Los relatos bíblicos y apócrifos recogen ecos de esta visión. Hablan de una época en la que la tierra estaba poblada por seres poderosos, nacidos de la unión entre lo celestial y lo terrenal. Los nombres cambian según la tradición, pero la idea persiste: hubo un tiempo anterior al orden actual, un tiempo de gigantes. En esas narraciones, los gigantes no son simples figuras de cuento, sino actores de un drama cósmico, protagonistas de un mundo que terminó colapsando bajo su propio peso. En ese contexto, Baalbek aparece como un escenario privilegiado. No solo como un lugar construido por gigantes, sino como una ciudad concebida para ellos. Una ciudad de los dioses, no en el sentido figurado de un espacio dedicado al culto, sino como un enclave donde lo divino se manifestaba de forma directa. Las dimensiones desproporcionadas del basamento, la solidez extrema de sus bloques, la sensación de permanencia absoluta encajan con la idea de un lugar pensado para seres que no temían al peso, ni al tiempo. Las tradiciones locales, transmitidas oralmente durante generaciones, refuerzan esta percepción. Hablan de gigantes que levantaron las piedras como si fueran juguetes, de héroes antiguos que dominaron fuerzas que hoy se han perdido. Estas historias no pretenden ser crónicas históricas en el sentido moderno. Funcionan como memoria simbólica. Conservan, deformado por el tiempo, el recuerdo de una capacidad que ya no existe. Es significativo que estas leyendas no atribuyan la construcción a reyes humanos concretos ni a pueblos identificables. No hablan de ejércitos de obreros ni de ingenieros célebres. Hablan de seres fuera de escala. Esto sugiere que incluso para quienes heredaron el lugar en épocas antiguas, el origen ya resultaba incomprensible. El mito nace precisamente ahí, donde la explicación racional se vuelve insuficiente y la imaginación intenta cerrar la brecha. La idea de gigantes constructores no debe leerse de forma literal y simplista.
Puede interpretarse como la proyección de una memoria colectiva que reconoce una discontinuidad. Algo ocurrió en el pasado que separa radicalmente a quienes construyeron de quienes recuerdan. Esa separación se expresa en términos de tamaño, fuerza y poder, porque son las categorías más inmediatas para marcar la diferencia. El gigante no es solo más grande físicamente, es mayor en capacidad, en conocimiento, en conexión con el mundo. Baalbek, visto desde esta perspectiva, no es solo un sitio arqueológico, sino un punto de anclaje para esa memoria mítica. Un lugar donde la sensación de haber llegado tarde se hace casi tangible. Las generaciones posteriores caminan entre piedras que no podrían mover, veneran dioses en espacios que no podrían crear, y explican esa distancia recurriendo a relatos de una edad perdida. La noción de una civilización anterior, más cercana a los dioses o directamente identificada con ellos, atraviesa muchas culturas. No se presenta siempre con los mismos nombres ni las mismas historias, pero comparte un núcleo común. Hubo un tiempo de grandeza primordial, seguido de una caída. El mundo actual sería el resultado de esa pérdida. Las ruinas monumentales serían los restos visibles de esa edad extinguida. En Baalbek, esta idea adquiere una fuerza especial porque la piedra respalda al mito. No se trata solo de palabras transmitidas oralmente, sino de estructuras que parecen confirmar que algo extraordinario ocurrió allí. La magnitud del lugar legitima la imaginación. Hace que las historias de gigantes y dioses no parezcan simples fantasías, sino intentos honestos de dar sentido a una realidad desconcertante. Incluso cuando Roma reinterpretó el sitio bajo su propia mitología, identificando a Baal con Júpiter, no eliminó esa sensación de antigüedad sagrada. Júpiter, como señor del rayo y del cielo, encajaba perfectamente en un lugar asociado desde siempre a fuerzas superiores. La continuidad simbólica es evidente. Cambian los nombres, pero no la esencia. El dios del trueno sigue siendo el centro, como si el lugar lo exigiera. La persistencia de estos mitos a lo largo del tiempo sugiere que Baalbek nunca fue percibido como una simple obra humana. Siempre fue algo más. Un espacio liminal, situado entre la historia y el mito, entre la técnica y lo sagrado. Las piedras no solo sostienen templos, sostienen relatos. Y esos relatos, aunque no puedan tomarse como hechos históricos literales, contienen una verdad profunda, la de una memoria que se resiste a desaparecer. Hablar de una civilización perdida no implica necesariamente imaginar un mundo fantástico o imposible. Puede referirse a una cultura cuya organización, conocimientos o visión del mundo no sobrevivieron en forma reconocible. Una cultura cuya huella principal no fueron los textos, sino las obras. En ausencia de palabras, la piedra se convierte en el único testimonio, y el mito en su intérprete. Baalbek, como ciudad de los dioses, encarna esa ambigüedad. Es un lugar donde la frontera entre lo humano y lo divino se vuelve borrosa. Donde las preguntas técnicas se transforman en relatos sagrados. Donde la imposibilidad percibida se traduce en gigantes. No porque esos gigantes deban entenderse literalmente, sino porque representan la única forma que tuvo la memoria antigua de expresar la magnitud de lo perdido. Así, los mitos no oscurecen el enigma, lo preservan. Funcionan como un envoltorio simbólico que protege una verdad incómoda, que hubo un tiempo, un conocimiento, una capacidad que no se integró plenamente en la historia que contamos hoy. Baalbek no solo desafía a la ingeniería moderna, sino también a nuestra comprensión del pasado. Y en ese desafío, los dioses y los gigantes no son distracciones, sino señales. Señales de que, mucho antes de que intentáramos explicarlo todo, ya sabíamos que allí había algo que superaba lo humano. Cuando las explicaciones convencionales comienzan a tensarse hasta el límite, surge inevitablemente un territorio incómodo, el de las teorías alternativas. No como un refugio para la fantasía, sino como una consecuencia lógica de aceptar que los modelos actuales no lo explican todo.
Baalbek empuja hacia ese territorio no por capricho, sino por acumulación de anomalías. Cada bloque, cada encaje, cada silencio arqueológico abre un espacio donde otras posibilidades reclaman ser consideradas. La idea de una civilización antediluviana aparece una y otra vez en este contexto. No como un concepto homogéneo, sino como una intuición compartida por culturas muy distintas. La de un mundo anterior al actual, destruido por una catástrofe global, cuyos restos sobreviven fragmentados en mitos y monumentos. En muchas tradiciones, ese mundo anterior no era primitivo, sino avanzado. Sus habitantes no vivían en cuevas, dominaban conocimientos que luego se perdieron. Baalbek, con su escala desproporcionada y su técnica inexplicada, parece alinearse con esa memoria difusa. Aceptar esta posibilidad no implica afirmar con certeza la existencia de una civilización global perdida, sino reconocer que el pasado remoto puede ser más complejo de lo que la cronología clásica admite. La ausencia de textos no es prueba de inexistencia. Muchas culturas transmitieron su conocimiento de forma oral o simbólica, y una catástrofe suficiente podría haber borrado casi todo rastro material, dejando solo las obras más resistentes, las de piedra. En este marco, Baalbek deja de ser una anomalía aislada y se convierte en una pieza de un mosaico mayor. Un mosaico incompleto, disperso, pero sugerente. La idea de que el lugar sea la herencia de una cultura avanzada anterior explica varios elementos a la vez: la escala excesiva, la falta de continuidad técnica, la reutilización posterior. Roma no habría sido la creadora, sino una heredera pragmática de algo que ya estaba allí, demasiado impresionante para ignorarlo y demasiado incomprensible para replicarlo. La noción de tecnología olvidada resulta especialmente perturbadora porque desafía la idea de progreso lineal. Tendemos a pensar que la historia avanza siempre hacia adelante, acumulando conocimientos de forma irreversible. Pero la realidad humana demuestra lo contrario. Bibliotecas se queman, lenguas desaparecen, técnicas se abandonan. Un conocimiento puede perderse en una sola generación si deja de tener quien lo practique. Si ese conocimiento estaba ligado a una cultura concreta y esa cultura colapsó, su desaparición pudo ser casi total. Las piedras de Baalbek parecen hablar de un saber práctico, aplicado, que no necesitaba ser teorizado en textos extensos porque se manifestaba en la obra misma. Un saber transmitido por aprendizaje directo, por tradición técnica, por experiencia acumulada. Si esa cadena se rompió, el conocimiento se desvaneció sin dejar manuales ni tratados. Solo quedaron los resultados, convertidos en enigmas para quienes llegaron después. Algunos plantean que ese conocimiento incluía técnicas que hoy consideraríamos no convencionales. No necesariamente en el sentido de ciencia ficción, sino en el de una comprensión distinta de la materia y la energía. Métodos para reducir la fricción, para controlar vibraciones, para trabajar la piedra de formas que no encajan en las herramientas arqueológicamente reconocidas. No hay pruebas directas de estos métodos, pero tampoco hay pruebas directas de su inexistencia. El vacío documental no niega la posibilidad, simplemente la deja abierta. La ingeniería basada en principios desconocidos no implica necesariamente violar las leyes físicas. Implica utilizarlas de maneras que no hemos explorado o que hemos olvidado. A lo largo de la historia, muchas técnicas han sido redescubiertas tras siglos de olvido, sorprendiendo a quienes creían que el conocimiento antiguo era necesariamente inferior. El trabajo de la piedra en Baalbek sugiere una relación con el material que va más allá del golpe y el arrastre. Sugiere control, previsión, una lectura íntima de la roca. Es posible que ese conocimiento estuviera ligado a una cosmovisión distinta, donde la naturaleza no era un obstáculo a dominar, sino un sistema a comprender y utilizar con respeto. En ese contexto, la ingeniería no sería solo una disciplina técnica, sino una extensión de una visión del mundo. Una visión en la que construir algo monumental no era un acto de desafío, sino de alineación con fuerzas mayores. Baalbek, bajo esta luz,
no sería el origen de nada, sino un legado. Un punto de transmisión. Un lugar donde un saber antiguo se materializó de forma tan contundente que resistió la destrucción del mundo que lo creó. Las civilizaciones posteriores no lo entendieron del todo, pero lo reconocieron como especial. Lo usaron, lo reinterpretaron, lo cubrieron con sus propios símbolos. Pero el núcleo permaneció intacto, como una cápsula del tiempo hecha de piedra. Esta perspectiva explica también por qué el lugar parece sobredimensionado respecto a sus usos históricos conocidos. Si el basamento fue concebido para otra función, o dentro de otro sistema cultural, su reutilización posterior siempre resultaría desajustada. El templo romano sería, en cierto modo, una adaptación tardía, una reinterpretación sobre una base que no fue pensada para él. Las teorías alternativas no pretenden cerrar el debate, sino ampliarlo. No ofrecen una respuesta definitiva, sino un marco donde las preguntas pueden formularse sin ser descartadas de inmediato. Reconocen que hay lagunas reales en nuestro conocimiento y que llenarlas con explicaciones forzadas puede ser más engañoso que admitir la incertidumbre. Baalbek obliga a una humildad intelectual poco frecuente. Obliga a aceptar que el pasado puede contener logros que no comprendemos plenamente. Que la pérdida de conocimiento es tan real como su adquisición. Que la historia no siempre deja rastros claros y ordenados. Y que, en algunos casos, las piedras saben más que los libros. Ver Baalbek como un legado y no como un origen cambia radicalmente la pregunta inicial. Ya no se trata solo de quien lo construyó, sino de qué mundo hizo posible esa construcción. ¿Qué tipo de organización social, qué sistema de valores, qué relación con el entorno permitió concebir algo así? Preguntas que no se responden con fechas ni nombres, sino con una reevaluación profunda de nuestras suposiciones. En ese sentido, las teorías alternativas no son un rechazo de la ciencia, sino una invitación a expandirla. A investigar sin prejuicios, a comparar sin miedo, a reconocer patrones más amplios. A aceptar que, en algunos lugares, la historia se vuelve porosa y deja pasar ecos de algo que ya no está. Baalbek permanece ahí, impasible ante nuestras discusiones. No confirma ni desmiente ninguna teoría de forma definitiva. Simplemente existe. Y en su existencia masiva, silenciosa, parece sugerir que no todo comenzó donde creemos, ni terminó como pensamos. Que quizá hubo un antes que aún no sabemos nombrar, pero cuyo legado sigue pesando, literalmente, sobre nuestra comprensión del pasado. Cuando Baalbek se contempla en aislamiento, su extrañeza ya es profunda. Pero cuando se lo coloca en diálogo con otros grandes enclaves megalíticos del mundo, esa extrañeza adopta una forma aún más inquietante. Deja de ser un caso único para convertirse en un nodo. Un punto dentro de un patrón más amplio que atraviesa continentes, épocas y culturas que, en teoría, no deberían haber estado conectadas de forma directa. Las comparaciones con la meseta de Giza surgen casi de manera inevitable. No por la forma externa de las estructuras, que es claramente distinta, sino por la lógica interna que parecen compartir. En ambos lugares, lo más desconcertante no es lo visible a primera vista, sino lo que sostiene el conjunto. En Giza, las pirámides muestran una precisión geométrica y una organización del espacio que va más allá de una simple tumba monumental. En Baalbek, el basamento cumple un papel similar. Es una plataforma que no se justifica solo por lo que se levantó encima. En ambos casos, la escala de la obra parece pensada desde un horizonte temporal largo, casi ajeno a la urgencia humana. La precisión, la orientación, la relación con el entorno natural y celeste sugieren una concepción del espacio que no es improvisada. No se trata solo de mover grandes piedras, sino de ubicarlas en un sistema coherente. En Giza, la alineación con puntos cardinales y fenómenos astronómicos ha sido estudiada durante décadas. En Baalbek, aunque menos explorado en ese sentido,
La orientación y el emplazamiento también parecen responder a criterios que trascienden la simple conveniencia local. Algo similar ocurre cuando la mirada se desplaza hacia los Andes, hacia Sacsayhuamán. Allí, la primera impresión es la del asombro ante muros formados por bloques poligonales gigantescos, encajados con una precisión que desafía incluso a la ingeniería moderna. No hay mortero, no hay uniformidad simple. Cada piedra parece tallada específicamente para su lugar, como si el muro fuera un organismo vivo cuyas piezas solo encajan de una manera posible. Esa lógica del ajuste perfecto, del contacto directo piedra con piedra, resuena de forma inquietante con lo que se observa en Baalbek. Aunque las técnicas aparentes son distintas, el principio subyacente parece similar. No se busca la repetición modular, sino la adaptación precisa. No se confía en materiales intermedios para corregir errores, sino en la exactitud inicial. En ambos casos, el resultado es una estabilidad extraordinaria frente a terremotos. Una durabilidad que ha superado a construcciones posteriores más avanzadas según los estándares clásicos. El megalitismo global no se limita a estos ejemplos. Aparece en Malta, en Stonehenge, en Göbekli Tepe, en Tiwanaku, en Japón, en islas remotas del Pacífico. En lugares separados por océanos y milenios, surgen estructuras que comparten una obsesión por lo colosal, por la piedra trabajada con una precisión que parece excesiva, por emplazamientos cargados de simbolismo. No todas alcanzan la misma escala, pero muchas parecen obedecer a una misma intuición, que la piedra, correctamente trabajada y colocada, puede convertirse en un vínculo entre lo humano y lo eterno. Los patrones constructivos comunes no siempre son evidentes a simple vista. No se trata de copiar formas, sino de compartir principios. El uso de bloques gigantes en puntos clave, la preferencia por plataformas elevadas, la integración con el paisaje, la orientación significativa, la resistencia sísmica, la ausencia de mortero en las fases más antiguas. Estos elementos aparecen una y otra vez, como si respondieran a un conocimiento compartido, adaptado a contextos locales pero nacido de una misma raíz conceptual. Este reconocimiento conduce inevitablemente a una pregunta incómoda. ¿Cómo explicar semejantes similitudes sin recurrir a una conexión profunda? Las explicaciones convencionales suelen apelar a la convergencia cultural, a la idea de que distintas sociedades, enfrentadas a problemas similares, llegaron a soluciones parecidas de forma independiente. En algunos casos, esta explicación puede ser válida. Pero cuando los paralelos se acumulan y los detalles técnicos coinciden en aspectos tan específicos, la hipótesis empieza a perder fuerza. La idea de una cultura madre desaparecida surge precisamente de esa acumulación. No como una afirmación dogmática, sino como una posibilidad que intenta dar coherencia al conjunto. Una cultura o conjunto de culturas antiguas que poseían un conocimiento avanzado sobre construcción, geometría y materiales, y que lo transmitieron de forma fragmentaria a pueblos posteriores. Con el tiempo, ese conocimiento se habría diluido, reinterpretado, adaptado, hasta perder su forma original. En este escenario, Baalbek no sería una anomalía aislada, sino uno de los pocos lugares donde ese legado se manifestó de forma extrema. Un punto donde la herencia se conservó casi intacta en piedra, mientras en otros lugares solo sobrevivieron versiones más modestas o simbólicas. Las civilizaciones posteriores habrían heredado fragmentos de ese saber, suficientes para reconocer su valor, pero insuficientes para reproducirlo plenamente. La noción de una red de conocimiento antiguo no implica necesariamente un imperio global ni una civilización unificada en el sentido moderno. Puede referirse a intercambios graduales, a migraciones, a tradiciones compartidas a lo largo de generaciones. El conocimiento no tendría por qué haberse transmitido en forma de libros o mapas, sino mediante prácticas, rituales, técnicas aprendidas por observación y repetición. Las rutas de transmisión podrían haber sido muchas: costas, ríos, corredores naturales hoy sumergidos o transformados. En un mundo anterior a las fronteras modernas,
El contacto entre culturas pudo haber sido más fluido de lo que imaginamos. Especialmente si ese mundo terminó abruptamente, dejando solo fragmentos dispersos de una red que ya no existe. Lo más perturbador de esta idea no es la existencia de una red antigua, sino su desaparición casi total. Sugiere un colapso de tal magnitud que no solo destruyó ciudades, sino que desarticuló el tejido mismo del conocimiento. Un evento o serie de eventos que obligaron a las sociedades supervivientes a empezar de nuevo, conservando apenas ecos de lo que había sido. En ese contexto, los mitos de una edad dorada perdida, de gigantes, de dioses civilizadores, adquieren un nuevo matiz. Ya no parecen simples fantasías, sino intentos de preservar la memoria de un pasado que no podía explicarse con los recursos culturales disponibles. Las historias se convirtieron en contenedores simbólicos de un conocimiento que ya no podía expresarse de forma técnica. Baalbek, al ser comparado con otros enclaves megalíticos, deja de ser un misterio local para convertirse en una pregunta global. Una pregunta sobre el origen del conocimiento humano, sobre su fragilidad, sobre la facilidad con la que puede perderse incluso después de haber alcanzado cotas extraordinarias. No es una pregunta cómoda, porque desafía la idea de que somos el punto más alto de una progresión continua. Estas comparaciones no ofrecen una respuesta definitiva. No prueban de manera irrefutable la existencia de una cultura madre ni de una red global antigua. Pero tampoco permiten descartarlas sin más. Abren un espacio de reflexión donde la historia se vuelve menos lineal y más profunda, más vulnerable, más humana. En ese espacio, Baalbek se erige como un testigo silencioso de algo que quizá fue compartido, recordado a medias, olvidado en gran parte. Un fragmento sólido de una red que ya no podemos reconstruir por completo, pero cuyos restos siguen emergiendo en distintos rincones del planeta, obligándonos a mirar el pasado no como una línea ascendente, sino como un paisaje lleno de cimas y abismos, de logros extraordinarios y pérdidas irreparables. En el presente, Baalbek permanece rodeado por un silencio peculiar. No el silencio del abandono ni el de la ignorancia, sino un silencio institucional, cuidadosamente mantenido. Las explicaciones oficiales existen, pero rara vez convencen del todo. Se ofrecen respuestas parciales, fragmentadas, que describen el qué sin resolver el cómo, y que aceptan el resultado sin enfrentarse al proceso. El conjunto se presenta como un logro extraordinario de la antigüedad, pero se evita profundizar en aquello que lo vuelve verdaderamente incómodo. La falta de explicaciones satisfactorias no proviene de la ausencia de datos, sino de la dificultad de integrarlos en un marco coherente. Cada elemento puede describirse por separado, pero cuando se intentan unir todos en un solo relato, aparecen las fisuras. El peso de los bloques, la precisión de los encajes, la ausencia de herramientas adecuadas, la discontinuidad técnica, la reutilización posterior. Todo está documentado, pero no todo está explicado. El discurso oficial se detiene justo antes de cruzar ese umbral. La arqueología, como disciplina, ha construido su legitimidad sobre la prudencia. Y esa prudencia, necesaria en muchos contextos, se vuelve aquí un freno. El enfoque conservador prefiere explicaciones mínimas, incluso cuando éstas dejan preguntas evidentes en el aire. Se opta por lo plausible antes que por lo completo. Se acepta lo incompleto antes que lo disruptivo. No por mala fe, sino por una inercia metodológica que evita cuestionar los cimientos mismos de la narrativa histórica. Baalbek no encaja bien en una historia ordenada, progresiva, donde cada técnica surge de la anterior de forma gradual. Es una anomalía porque aparece sin preparación clara y desaparece sin descendencia directa. No inaugura una escuela, no genera imitaciones, no deja manuales reconocibles. Está ahí, aislado, como un punto fuera de la curva. Y las anomalías, en cualquier ciencia, son incómodas. Obligan a revisar modelos, a admitir lagunas, a aceptar que algo no se entiende del todo.
Las preguntas sin respuesta se acumulan con el tiempo, pero rara vez se formulan de manera abierta. ¿Por qué no existen ejemplos intermedios de una técnica capaz de mover bloques de ese tamaño? ¿Por qué no hay registros claros de los métodos empleados? ¿Por qué las fases más antiguas del complejo parecen más avanzadas que las posteriores? Estas preguntas no desaparecen por ignorarlas. Permanecen, latentes, esperando a que alguien se atreva a tomarlas en serio sin temor a las consecuencias académicas. El resultado es una especie de acuerdo tácito. Baalbek se estudia, se conserva, se visita, pero no se problematiza en profundidad. Se presenta como un logro excepcional, casi milagroso, y se pasa página. El misterio se convierte en una curiosidad, no en un desafío intelectual real. El asombro sustituye a la investigación incómoda. Y así, el lugar queda suspendido en una zona neutra, demasiado extraño para ser explicado, demasiado importante para ser ignorado. Sin embargo, Baalbek sigue ahí, erosionando silenciosamente esa comodidad. Cada terremoto que no derriba el trilitón, cada análisis moderno que confirma el peso real de los bloques, cada comparación con otras estructuras antiguas refuerza la sensación de que algo no cuadra. No se trata de un error menor ni de un detalle anecdótico. Es una grieta en la comprensión del pasado. Como anomalía histórica, Baalbek no se limita a desafiar una fecha o una atribución cultural. Desafía una forma de pensar la historia misma. Obliga a considerar que el conocimiento humano no siempre avanza de manera acumulativa. Que puede haber picos y caídas, momentos de esplendor seguidos de largos periodos de reconstrucción. Que lo que hoy consideramos primitivo pudo haber sido, en ciertos aspectos, sorprendentemente sofisticado. El trilitón, en particular, actúa como un desafío directo al pasado tal como lo entendemos. No puede ser reducido a una simple hazaña de fuerza laboral ni a una exageración de la propaganda imperial. Su existencia exige una explicación estructural, técnica, organizativa. Exige admitir que alguien supo cómo hacerlo. Y que ese saber, por razones aún desconocidas, no sobrevivió de forma clara. No es solo un desafío para los historiadores, sino para nuestra propia percepción de superioridad moderna. Tendemos a mirar el pasado desde una posición cómoda, convencidos de que comprendemos mejor el mundo que quienes nos precedieron. Baalbek cuestiona esa certeza. Sugiere que el conocimiento no es una línea recta, sino una trama frágil, vulnerable a pérdidas irreversibles. En ese contexto, la tentación es buscar explicaciones extraordinarias que sustituyan al vacío. Pero quizá el verdadero desafío no sea inventar respuestas, sino aceptar la incomodidad de no tenerlas. Aceptar que hay mensajes del pasado que no entendemos completamente, no porque sean místicos, sino porque proceden de un marco cultural y técnico que ya no existe. Baalbek, visto así, deja de ser simplemente un templo monumental. La monumentalidad es solo la superficie. En el fondo, funciona como un mensaje. No un mensaje escrito en palabras, sino en masa, en geometría, en resistencia al tiempo. Un mensaje que no dice mirad lo que hicimos, sino mirad lo que fue posible. Un recordatorio silencioso de que la historia humana puede contener capítulos que no hemos leído, páginas arrancadas, conocimientos enterrados bajo capas de interpretación posterior. Ese mensaje no pertenece solo a una cultura ni a una época concreta. No es romano, ni cananeo, ni semítico en un sentido estricto. Es anterior a las etiquetas. Por eso resulta tan difícil de clasificar. Y por eso sigue siendo relevante. No porque ofrezca respuestas claras, sino porque plantea preguntas fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos. El silencio moderno que rodea a Baalbek no es definitivo. Es provisional. Un silencio que puede romperse en cualquier momento si se adopta una mirada más abierta, menos defensiva. No para confirmar teorías preconcebidas,
sino para permitir que la evidencia guíe nuevas preguntas. Para aceptar que, en algunos casos, la historia no se deja cerrar con una conclusión elegante. Al final, Baalbek no exige veneración ni especulación desmedida. Exige atención. Exige que se lo mire sin prisas, sin la necesidad inmediata de encajarlo en un esquema conocido. Porque quizás su verdadero valor no reside en lo que nos dice sobre una civilización concreta, sino en lo que nos recuerda sobre la fragilidad del conocimiento humano. No es solo un templo antiguo. Es una señal persistente de que hubo una era capaz de concebir lo que hoy apenas podemos explicar. Una era que no dejó manuales, pero sí piedras. Y esas piedras, inmóviles y silenciosas, siguen transmitiendo un mensaje que atraviesa los siglos, que el pasado no siempre es más simple que el presente, y que algunas de sus voces aún esperan ser escuchadas. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.